Bueno, mi nombre es Andrea Feliet, yo soy profesora asociada de la Cátedra de Fisiología y en esta oportunidad vamos a hablar de pruebas estáticas de los volúmenes y de las capacidades pulmonares. Básicamente vamos a hablar de la espirometría. Bueno, las pruebas estáticas que consisten en el registro de las mediciones de los volúmenes y de las capacidades pulmonar se realizan mediante la técnica que se denomina espirometría. La espirometría se hace, como bien dice aquí, utilizando un aparato muy sencillo que es el espirómetro. El espirómetro consta, como ustedes pueden observar en la imagen, de una boquilla que es la que va a estar conectada al individuo y es ahí donde el individuo va a respirar. Está formado por un tambor invertido, ¿sí?, sobre una cámara de agua con el tambor equilibrado obviamente por un peso. En el tambor hay un gas respiratorio que habitualmente es aire u oxígeno y un tubo conecta la boca con la cámara de gas. Cuando el individuo respira hacia el interior y el exterior de la cámara, el tambor se eleva y desciende y se hace un registro adecuado en una hoja de papel, que es lo que nos va a determinar los distintos volúmenes y capacidades. Los registros que se obtienen son similares a estos, entonces en un gráfico de volumen pulmonar podemos observar que podemos ver el volumen corriente, ¿sí? Luego tenemos el volumen de reserva inspiratoria, el volumen de reserva expiratoria, el volumen residual. De la unión de estos volúmenes surgen el concepto de capacidad. Tenemos la capacidad vital, que esta va a estar formada por el volumen de reserva expiratoria más el corriente más el de reserva inspiratoria. Luego tenemos la capacidad funcional residual, que es el volumen de reserva expiratoria más el volumen residual. La capacidad inspiratoria, que es el volumen corriente más el volumen de reserva inspiratoria, y la capacidad pulmonar total. Esta tabla es interesante porque ustedes tienen la definición de cada uno de los volúmenes y de cada una de las capacidades, al igual que también tienen los valores normales. Todo esto lo tienen que saber, ¿sí?, cómo están formadas. Y también tengan en cuenta que todos los volúmenes y capacidades pulmonares son aproximadamente un 20 a un 25% menor en las mujeres que en los varones, y obviamente estos valores van a ser mayor en aquellas personas que tengan una constitución grande de forma atlética, que si son personas que son más bien de contextura pequeña. Bueno, acá es simplemente para mostrarles que aunque no podamos utilizar un espirómetro, ¿sí?, que es el aparato que les mencionamos anteriormente para medir el volumen residual o cualquier capacidad que contenga al volumen residual, como es la capacidad residual funcional y la capacidad pulmonar total, sí podemos utilizar dos métodos generales para medir el volumen residual, que ambos métodos están basados en la ley de conservación de la masa. Uno es el método de dilución o distribución del helio y el otro es el método del nitrógeno. ¿En qué consiste el método, la técnica de dilución del helio? Bueno, si suponemos que en un espirómetro contiene aire con un 10% de helio, esta es la concentración inicial de helio que va a haber en el tanque va a ser igual al 10%. ¿Por qué se usa helio? Porque es poco soluble en agua y difunde muy lentamente a través de toda la pared alveolar. Entonces, el volumen inicial del espirómetro, llamado BE inicial, es el volumen inicial del espirómetro incluyendo el aire hasta la válvula en la boca del individuo.
es de aproximadamente 2 litros. La cantidad de helio, entonces, en todo el sistema del espirómetro al comienzo de todo el experimento va a ser la concentración de helio inicial, que dijimos que era un 10%, por el volumen del espirómetro inicial, que dijimos que era 2. Por lo tanto, 10 por 10% por 2 litros nos da 0,2 litros. Una vez que se abre la válvula de la boca y se le permite que la persona respire el aire de todo el espirómetro hasta que el helio se distribuya de manera homogénea en todo el espirómetro y en las vías respiratorias, luego de alcanzarse un estado de equilibrio, la concentración final de helio es la misma en las vías respiratorias que en el espirómetro. El volumen del sistema, en este caso, va a ser el volumen del espirómetro más el volumen pulmonar. Cuando la persona inspira, aumenta el volumen pulmonar y el volumen del espirómetro disminuye en la misma cantidad. Cuando la persona expira, el volumen pulmonar disminuye y el del espirómetro aumenta. Pero el volumen total, que va a ser el del pulmón más el espirómetro, se mantiene sin cambios. Como el sistema no pierde helio, y por la ley de conservación de masa, uno puede despejar y calcular el volumen pulmonar, ¿sí? El volumen pulmonar en ese momento va a corresponder al volumen en el instante en el que se abre la válvula y se permite que el helio empiece a equilibrarse. Luego, para medir la capacidad residual funcional, se abre la válvula inmediatamente después del final de una expiración tranquila. Si la válvula se abre después de una expiración máxima, entonces el volumen pulmonar calculado es el volumen residual. Como la persona reinhala la mezcla de aire en el espirómetro hasta que el helio se estabiliza, el método de dilución del helio es un método de circuito cerrado que nos permite calcular no solo el volumen residual, sino también ambas capacidades.